Cordial saludo. En este video se presentará una síntesis de la unidad 1, en la cual realizaremos un ejemplo relacionado con la implementación de circuitos combinacionales en FPGA para realizar su análisis de desempeño en términos de utilización de recursos y consumo de potencia. Para esto vamos a partir de una tabla de verdad de un circuito de 4 variables y aplicaremos inicialmente el teorema de expansión de Shannon para encontrar las diferentes funciones lógicas con las cuales se puede hacer la implementación de este circuito utilizando multiplexores. En este sentido vamos a tener tres implementaciones diferentes: una implementación utilizando multiplexores 16:1, la cual sería o asumimos como la implementación directa y la que más se acerca o se aproxima a la implementación con lookup table que se realiza en el dispositivo. Y también vamos a mirar el caso del multiplexor 8:1 y 4:1, donde se obtienen las funciones f de z y f de yz respectivamente, para generar esta misma función utilizando multiplexores más pequeños. En el primer caso, para el multiplexor 8:1, vamos a considerar W, X y Y como las entradas de selección del multiplexor, de tal forma que para cada combinación de W, X y Y vamos a observar cómo se comporta la salida F en términos de la variable Z. Para esto vamos a dividir entonces la tabla por grupos de a dos combinaciones. Lo hacemos de esta manera porque, como se puede observar, para estas primeras dos combinaciones el valor de W, X y Y es el mismo, y así para las demás, ¿cierto? En el caso de estas dos, el valor de W, X y Y es igual. De esta manera, lo que nosotros podemos observar es que tendríamos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 variaciones que corresponden a tres variables y que nos definen cuánto, es decir, la selección de cada uno de los canales del multiplexor. En este caso sería de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Y lo que tenemos que definir para cada caso es cuál es la relación que podemos establecer entre el valor de f y el valor de z para cada una de estas combinaciones. Para el canal 0 tendríamos entonces que f tiene los mismos valores de z. En este caso, f de z sería igual a z. Para la selección del canal 1 tenemos la misma situación. Para el canal 2, lo que se puede observar es que f es el complemento de z, digamos z negado. Para el canal 3, la salida vale 0 sin importar la variación de z, por lo tanto el valor es 0. Para D4 tendríamos z negado
Para D5 tendríamos Z. Para D6 Z. Y para D7 Z negado. Para el multiplexor 4-a-1 ya se toman como variables o entradas de selección W y X, y la función se construye en términos de Y y Z. Para esto la división de la tabla ya se realiza cada 4 combinaciones. Porque, como se puede observar, W y X conservan el mismo valor durante 4 combinaciones. Y esas son las que me permitirían seleccionar el canal D0, D1, D2 y D3. Ahora, lo que hay que determinar es cuál es el valor de F ya en términos de Y y Z, y se pueden tomar estas 4 combinaciones como la tabla de verdad de una función de 2 variables. En este caso tendríamos que D0 se puede escribir como Y negado por Z más Y por Z. Esta función se puede simplificar teniendo en cuenta que Z es un elemento común. Ese comportamiento también se puede observar si vemos que, si comparamos Y con F, vemos que no hay un patrón claro, pero si se compara Z con F, lo que se puede observar es que son iguales. También vemos que aquí, en el caso del multiplexor 8-a-1, en ambos casos se tiene Z. Entonces podemos simplificar utilizando álgebra booleana a partir de esta expresión, o podemos también, a partir de la observación del comportamiento de la salida en términos de estas 2 variables, que esto sería igual, que D0 sería igual a Z. Bueno, en el caso de D1, lo que se puede observar es que tenemos una tabla de verdad correspondiente a la función NOR. Lo vamos a escribir aquí como Y más Z todo negado, o que a partir de los min términos también lo podemos describir como Y negado por Z negado, ¿sí? Que serían expresiones equivalentes. Para D2 se tiene en esta parte la tabla de verdad de una compuerta XNOR, y finalmente para D3 se tendría una compuerta XOR.